Bueno, pues vamos a empezar con el tema de estequiometría. Y bueno, se preguntarán qué es la estequiometría, por si no tienen o por si no saben qué es la estequiometría. Bueno, la estequiometría se refiere al proceso de calcular el número de elementos presentes en una reacción química. Estas relaciones pueden ser mol-mol, mol-gramo, mol-volumen, volumen-gramo, volumen-volumen y gramos-gramos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros vamos a tener una unidad de medida. Puede ser mol, puede ser volumen o puede ser gramos. Y vamos a querer pasarla a otra unidad de medida diferente a la de los datos que nos están dando. Esto, pues como su nombre lo dice, son relaciones y vamos a relacionar diferentes tipos de datos que nos da el ejercicio para obtener una unidad diferente a la que se nos está dando. Bueno, lo primero que vamos a ver es la composición porcentual. ¿Qué es la composición porcentual? Bueno, según la ley de las composiciones porcentuales definidas de Proust, esta establece que la composición de una sustancia siempre es igual o un compuesto siempre tiene la misma composición porcentual. ¿Qué significa esto? Que la masa total de un compuesto va a representar el 100%, mientras que la masa de cada uno de sus elementos va a corresponder a un porcentaje parcial. Por ejemplo, una jarra de limonada que lleva la limonada, limón, agua y azúcar. La jarra de limonada va a representar el 100%, es decir, va a representar todo el sistema en sí. Ahora, si nosotros nos enfocamos al limón, al azúcar y al agua, esta va a tener cierto porcentaje. Por ejemplo, el limón, puede predominar más que el azúcar, o el agua puede predominar más que la limonada. Por ejemplo, va a haber mayor concentración de agua o menos concentración de limonada y muy poquita azúcar. O puede existir mucho azúcar y partes iguales de agua y limón. ¿Cómo podemos saber esto en un compuesto? Bueno, hay tres fáciles pasos a seguir, perdón. Vamos a tener tres pasos a seguir, muy fáciles, y el primero va a ser determinar la masa del compuesto. La segunda va a ser dividir la masa de cada elemento entre la masa molar del compuesto, y por último vamos a multiplicarlo todo por 100 para que podamos tener un resultado en porcentaje. Bueno, el primer ejemplo que tenemos dice, calcular la composición porcentual del cloruro de etilo y nos dan la fórmula es C2H5Cl. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser calcular el peso molecular de cada elemento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues muy fácil. Nosotros nos vamos a guiar del número de átomos que tenemos acá. Nos va a representar cuántos átomos del elemento tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de carbono y para poder sacar su peso de la manera adecuada, vamos a multiplicar el peso molecular, el peso atómico, que es el que tenemos en la tabla periódica en la parte de abajo, y vamos a multiplicarlo por el número de átomos que tenemos. Entonces, en este caso del carbono sería 2 por 12 y vamos a tener un peso molecular de carbono de 24. Lo siguiente sería hidrógeno. Tenemos 5 átomos de hidrógeno y lo vamos a multiplicar por su peso molecular, en este caso sería 1. Posteriormente vamos a tener del cloro. Como no tenemos ningún subíndice que nos indique algún otro número, como no tiene nada, vamos a asumir que es 1. Siempre que no tenga nada, vamos a poner que vale 1, porque al fin y al cabo el elemento por sí solo representa un átomo. Entonces vamos a multiplicar 1 por el peso atómico de este y nos va a dar 35.45. Y en el hidrógeno vamos a tener 5. Ahora, ¿cómo vamos a saber el peso molecular de todo el compuesto? Bueno, pues vamos a sumar la masa de cada elemento. Y eso nos va a dar el peso molecular. En este caso sería 24 más 5 más 35.45. Vamos a tener un peso molecular de 64.45 gramos mol. Ahora, ya que tenemos eso, queremos saber qué composición porcentual vamos a sacar. Bueno, de una vez que sacamos, y de hecho este sería nuestro segundo paso, vamos a dividir la masa de cada elemento que sacamos por el peso molecular del compuesto, o sea, la masa de todas las masas que obtuvimos. Y vamos a tener, por ejemplo, en el carbono, vamos a tener 24, que fue el peso molecular del elemento,
entre el peso molecular del compuesto, que van a ser 64.45 gramos mol, y vamos a tener un resultado de 0.3723. En el hidrógeno vamos a tener 5 entre 64.45 y va a ser igual a 0.0775. Y de último, el cloro 35.45 entre 64.45 vamos a tener un resultado de 0.5500. Ahora, ¿cómo vamos a saber la composición porcentual? Pues muy fácil. Nuestro último paso sería multiplicar estos datos que tenemos por 100. Entonces, lo primero es el carbono, 0.3723 por 100. Y vamos a tener un resultado de 37.23%. El segundo sería el hidrógeno. Vamos a multiplicar 0.0775 por 100. Y vamos a tener un resultado de 7.75%. De último, pues tendríamos el cloro y multiplicaríamos 0.55 por 100. Nos daría un resultado del 55%. Entonces, si nosotros vemos el porcentaje que acabamos de tener, podemos darnos cuenta cuál es el elemento que predomina dentro de la composición. Aquí, según los porcentajes, claramente es el cloro. Posteriormente sigue el carbono y de último sigue el hidrógeno. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Aquí las composiciones porcentuales nos deja saber cuál es el elemento que mayor cantidad se encuentra dentro del compuesto o dentro de un sistema. Si sumamos todo en nuestra calculadora, aproximadamente nos debe de dar 99.99 o 99.98, lo cual está bien, no siempre nos va a dar el 100% cerrado porque no estamos utilizando todos los decimales. Entonces, el 99.99 pues redondea a 100% y el 99.98 igual. Lo que nos deja saber que el 100% es pues obviamente todo el compuesto y cada elemento va a tener una composición porcentual dentro de este. Ahora vamos al segundo ejemplo. Calcula la composición porcentual del cloruro de etilo. Estos ejercicios pueden ser un poco confusos, no para todos, para algunas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas confunden este subíndice queriendo entender que van a multiplicarlo por todos los elementos, es decir, en este caso sería pues el plomo, el oxígeno y el hidrógeno. Pues no, cuando nosotros tenemos un subíndice a un lado de un paréntesis, lo que nos va a dar a entender esto es que solamente vamos a multiplicar el 4 por el hidrógeno y el 4 por el oxígeno, ¿sí? Porque es un número que tenemos a un costado del paréntesis y solamente nos está dejando saber que lo que está dentro del paréntesis es lo que se va a multiplicar. ¿Cómo? Bueno, aquí junto al oxígeno no tenemos ningún subíndice, lo que nos indica que vale 1. Junto al hidrógeno tampoco tenemos un subíndice, lo que nos indica que vale 1. Entonces, la multiplicación que voy a realizar para saber cuánto voy a tener del elemento va a ser 4 por 1 y del oxígeno tendríamos un oxígeno y 4 por 1 tendríamos 4 hidrógenos. Entonces, ya sabiendo esto, pues entonces yo ya puedo sacar la masa de mi compuesto. Como plomo no tiene ningún subíndice en la parte de abajo, nos indica que va a valer 1. Entonces, como plomo vale 1, lo voy a multiplicar por su peso atómico que está en la tabla periódica, que tiene el valor de 207.2 gramos sobre mol. Entonces multiplico y me da lo mismo. Si multiplico un número por uno, pues me va a dar lo mismo. Y tenemos 207.2 gramos sobre mol. Posteriormente sacamos el oxígeno. Como ya les expliqué, multiplicamos el número que tenemos fuera del paréntesis, 4 por 1, 4. Entonces tengo 4 átomos y lo voy a multiplicar por su peso molecular. Tengo 4 por 16. ¿Por qué estoy usando 16? Porque si vamos a nuestra tabla periódica tenemos que el oxígeno vale 15.99. Entonces yo recomiendo que de preferencia cuando hablemos del oxígeno redondeemos el valor. Si tenemos 15.99 lo redondeemos a 16. Si tenemos, no sé,
12.98 lo redondeamos a 13 porque esto nos va a permitir obtener un valor exacto. El redondeo solamente va a aplicar cuando los últimos decimales sean de 97 para arriba o de 95 para arriba. Por ejemplo, no sé, 13.95, entonces yo lo puedo redondear a 14. ¿Por qué sí redondeé el 15 y no el 200? Porque el punto 2 no alcanza a llegar dentro de las cifras de redondeo. No tiene mucho caso que yo tenga 207.2 y lo redondee a 208. ¿Por qué? Porque el punto 2 no es como que ya está llegando a ese número, no, sino que apenas está dentro del 207 y no puede pasar al 208. Entonces, yo no puedo redondear a un número, por ejemplo, todos los números que van del punto 5 para abajo, yo no puedo redondear ese número. Si van del punto 5 para arriba, entonces yo ya puedo redondear ese número. Entonces, por eso fue que en vez de 15.99 utilicé 16. Entonces, 4 por 16, pues tendríamos 64 gramos sobre mol. Y luego en el hidrógeno vamos a tener 4, que fue lo que calculamos en la parte de aquí. Y vamos a tener 4 por 1, que es lo que vale el hidrógeno. Y vamos a tener 4. Entonces, este va a ser, obtenemos nuestra masa de cada elemento y ahora vamos a sumarlo para poder obtener el peso molecular. Entonces vamos a tener 207 más 0.2 más 64 gramos sobre mol más 4 gramos sobre mol. Nuestro resultado del peso molecular va a ser 275.2 gramos sobre mol. Entonces, posteriormente vamos a pasar a nuestro tercer paso. Perdón, nuestro segundo paso, perdón. Entonces tenemos el plomo, nos dio un peso de 207.2 y lo vamos a dividir por el peso molecular, que son 275.2 y nos va a dar 0.7529. Luego vamos a tener que el peso del oxígeno fue 64 y lo vamos a dividir entre el peso molecular del compuesto, que fueron 275.2 y nos va a dar un resultado de 0.2325, y en el hidrógeno vamos a tener un peso de 4 y lo vamos a dividir entre 275.2, que fue el peso molecular del compuesto, y vamos a tener un resultado de 0.0145. Ahora, nuestro tercer paso va a ser dividir todos estos datos por 100. Entonces vamos a obtener nuestra composición porcentual. En el plomo, pues serían los 0.7529 por 100 y nos da un porcentaje de 75.29. En el oxígeno, 0.2325 por 100, nos vamos a tener un porcentaje de 23.25. En el hidrógeno vamos a tener 0.0145 por 100 y nos va a dar un porcentaje de 1.45%. Claramente, viendo estos resultados, nos damos cuenta que el elemento que más predomina pues va a ser el plomo. Posteriormente va a ser el oxígeno y vamos a tener muy poquitas cantidades de hidrógeno. Ok, aquí tenemos un ejemplo que está en la guía y nos dice calcular la composición del sulfato de aluminio. Esta va a ser nuestra fórmula, ¿ok? Y va a estar representada por Al2, SO4, 3. Ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Como ya les expliqué, ¿cómo vamos a obtener el número de moles de el azufre y del oxígeno? Bueno, primero tenemos que multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Como el 3 está a un costado del paréntesis, nos va a indicar que solamente lo que está adentro del paréntesis vamos a multiplicar. Aluminio pues ya lo tenemos, vale 2. Ahora, vamos con lo que les expliqué. 3 por 1, 3. Entonces tengo 3 moles de azufre. 3 por 4 son 12. Entonces voy a tener 12 de oxígeno. Ahora, vamos a pasar con los pesos atómicos de cada elemento. En la tabla periódica nos indica que el aluminio vale 26.98. Yo le puse 27 porque redondeé el número, que es lo más óptimo. Y posteriormente pasamos con el azufre, que tiene un valor de 32.065. Utilicé 32 cerrado porque después del punto decimal hay un 0. Entonces
es mejor utilizar solamente el 32. Ahora, aquí en el oxígeno vamos a utilizar un valor de 16 porque estamos redondeando el 15.99. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la masa total de cada elemento? Pues lo vamos a multiplicar. 27 por 2 son 54, 32 por 3 son 96 y 12 por 16 son 192. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a proceder al cálculo del peso molecular del compuesto, es decir, de la masa molar del compuesto, y vamos a tener como resultado 342. Es decir, voy a sumar 54 más 96 más 192. Y a esto voy a realizar mi cálculo, es decir, yo voy a dividir mi masa entre mi masa molar del compuesto. Para poder obtener el resultado, yo voy a dividir 54 entre 342 y esto me va a dar un resultado de 0.1578. Posteriormente, para el azufre, 96 entre 342 me va a dar un resultado de 0.2807. Y luego en el oxígeno, 192 entre 342 me va a dar un resultado de 0.5614. Para obtener el porcentaje, pues lo más sencillo, voy a multiplicar por 100, es nuestro último paso, y este me daría un resultado de 15.78% de aluminio. Posteriormente, de azufre vamos a tener 28.07% y en oxígeno vamos a tener 56.14%. Y si vemos los resultados, podemos observar que el mayor porcentaje o la mayor composición, lo que predomina dentro del compuesto, lo va a tener el oxígeno con 56.14%.